Familia de Reacciones, bienvenidos a un episodio más de esta temporada. Este es el episodio número 3, Monumentos de Gracia. Queremos invitarte a que todos los lunes estés con nosotros en punto de las 7 p.m. a través de las plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. También enviamos un cordial saludo a nuestra amable audiencia de todo el territorio de la Unión Mexicana de Chiapas. Para esta ocasión tenemos un pasaje que te invitamos a memorizar y se encuentra en Josué 4, 23 y 24. Porque el Señor su Dios secó el agua del Jordán ante ustedes hasta que hubieron pasado, lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, que secó ante nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan la poderosa mano del Señor y para que ustedes reverencien al Señor su Dios todos los días. Es un privilegio en esta ocasión saludarles y también dar la bienvenida a quien nos acompaña, al pastor Juan Carlos Farelo. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor, muy amable y sobre todo gracias por la invitación, y cada uno de ustedes de la audiencia sean bienvenidos y no nos desconectemos de este momento. Claro que sí, pastor. Tenemos una pregunta para este episodio. ¿Quisieras compartirla con nosotros? Sí, claro. ¿Cómo prevenir el olvido espiritual tanto a nivel individual y colectivo? Esa es la pregunta de este episodio y les invitamos a que puedan reaccionar con su emoji, con su comentario y dejarlo para que también nosotros interactuemos con ustedes. Como es habitual, tenemos una propuesta de estructura para este episodio que está basado en 3 ideas. La número 1 es del pasado al presente. Número 2, un Dios maravilloso. Y la última idea es alegrémonos en él. Así que, familia, estamos comenzando. Esto es Reacciones. Los monumentos preservan la historia, sucesos, nos recuerdan momentos de personajes, lugares que nos permiten recordar lo que se ha vivido del pasado al presente. Un monumento es una huella visible de la memoria colectiva. Así que hablamos en este episodio de monumentos de gracia. Es importante no olvidar que nuestras necesidades espirituales pueden traer consecuencias eternas. Pastor Farelos, estamos en la primera idea de este episodio que se titula Del pasado al presente. Y ahora contemplamos a un pueblo que va a vivir una experiencia muy especial, que se trata de cruzar algo que en el pasado obviamente vivió un pueblo, pero ahora en el presente se repite en un lugar diferente, pero con un propósito muy similar. Sí, cada momento en la que ellos estaban pasando y sobre todo el recordatorio. Creo que, Pastor Carlitos, en este momento cada uno de nosotros, así como el pueblo de Israel, no debe de olvidar la necesidad que cada uno tiene. Por eso, nuevamente hay un recordatorio de lo pasado al presente. El cruce del Jordán nos presenta a un pueblo, Pastor Farelos, que comienza una experiencia y estamos hablando en la idea número 1 del pasado al presente. Ya en el pasado el pueblo de Israel había cruzado el Mar Rojo. Sin embargo, vemos algunas diferencias que se dan aquí en este cruce. En el pasado vemos a un pueblo que venía huyendo, que de alguna manera miraba a su izquierda, a su derecha, montañas, al frente el mar y detrás de ellos a un ejército. Pero ahora comenzamos a ver algunas peculiaridades, diferencias en este cruce del Jordán. ¿Qué nos puedes mencionar de diferente, Pastor Farelos? Sí, ahora nosotros, Pastor, creo y querida audiencia, creo que aquí es donde nosotros podemos entender una parte muy interesante. Ya decía el pastor, la primera fue donde ellos venían huyendo sin tiempo, sin preparación. La segunda, la que nosotros hemos estado viendo en este momento, es que sí hay una preparación. Ya tienen ellos el tiempo para que ellos entonces puedan prepararse. Hay una indicación. La primera, si nosotros nos damos cuenta, ellos estaban siendo liberados, estaban saliendo de la esclavitud.
Ahora, en esta segunda, ya ellos tienen ya prácticamente la promesa y ya está listo. Únicamente creo que la segunda parte, o esta segunda, el presente, perdón, entonces nos está demostrando que llega el momento de preparación. Si hay un momento, Pastor Carlitos, es la preparación. Amén. Excelente. Lo que nosotros debemos hacer, hay indicaciones tanto para el pueblo como para nosotros. Qué interesante, pastor, lo que tú nos mencionas, y quiero resaltar porque en este segundo cruce se hace uso como guía del pueblo que iba a cruzar del Arca del Pacto. El Arca del Pacto que contenía, nosotros sabemos, las tablas de los 10 mandamientos, contenía la vara de Aarón y contenía el maná. Es decir, recordatorios, cosas, estamos hablando de monumentos, dijimos que los monumentos son esas cosas del pasado que nos recuerdan el presente, y estamos observando a un pueblo que ahora, para poder cruzar el Jordán, tenía que ir delante el Arca del Pacto, uno de los objetos del santuario más relevantes y muy importantes por su significado, pastor. Sí, por eso Josué capítulo 3, versículo 5 nos enseña cómo consagrar, a cómo esa parte es un proceso, es una purificación en el que cada uno, tanto el sacerdote, debía de comenzar el servicio en el santuario. Y era algo que iba a acontecer también en este segundo cruce, porque Josué les invita, al ser guiados por el arca que iba delante de ellos, Josué les dice, y se menciona aquí en este pasaje, que ellos se iban a santificar, que se iban a consagrar. Y eso es justamente lo que tú mencionabas, el hecho de que ahora el pueblo tiene un proceso especial de preparación espiritual para lo que estaba aconteciendo en este segundo cruce. Y recordemos, aquí hay algo muy especial, Pastor Carlos. Cuando ellos pasan la primera vez, no hay una preparación. La segunda, ya hay reglas, y esto nos hace recordar a cada uno de nosotros, cuando ellos son liberados, ya hay si lo traemos a nuestro tiempo, ya hay una ley. Y no es que la ley a nosotros nos haga esclavos, sino que al pueblo de Israel le da libertad. Ahora, para que tú sigas siendo libre, viene la ley. La libertad a nosotros, si queremos ser libres, por eso la Biblia, o aquí nuestra guía nos está mencionando, que debían de obedecer. No es que quería tener cautivo, no es que les estaba haciendo una piedra de tropiezo la ley, sino que si quieres, entonces obedece y te irá bien. Exactamente. Qué hermoso es ver, pastor, cerrando esta idea, que el pueblo tenía que aprender a confiar en Dios para vivir la experiencia de este segundo cruce en su historia. Ahora, algo importante, esta era una generación diferente, no todos eran de la misma generación que habían cruzado el Mar Rojo cuando cruzan ahora el Jordán. Sin embargo, ahora nos da la pauta para ir a la segunda idea, Pastor Farelos, donde vamos a hablar del Dios de maravillas. Es decir, después de que ellos cruzaran el Jordán, ahora ellos iban a tener una experiencia diferente. Y Josué les dice, después de que ellos obedecieran, lo que tú nos has recalcado muy puntualmente, la preparación en esta segunda experiencia del cruce, iba a traer como resultados ver las maravillas de Dios. Y esas maravillas de Dios, ¿cómo ellos la experimentaron, Pastor Farelos? Creo que fue el resultado de la obediencia. Amén. Por eso Zacarías capítulo 8, versículos 6 al 8, quisiera darle lectura, dice, He aquí salvaré a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra donde se pone el sol, y los traeré y habitaré en medio de Jerusalén, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios en verdad y en justicia. Amén. Creo que allí tenemos la respuesta de tu pregunta, Pastor Carlos. Ese es el resultado, el tener la presencia de nuestro Dios, tanto, por eso la pregunta, tanto eclesiásticamente como individualmente. Sin duda alguna, el pueblo, Pastor Farelos, se preparaba para vivir esa
experiencia extraordinaria. Hablamos de milagros, hablamos de cosas que solamente el pueblo de Israel, y a mí me llama mucho la atención, Pastor Farelos, porque justamente hablando históricamente, el pueblo de Israel, el Dios de Israel, había cobrado fama por todos los rincones. Ya bien lo vimos en el episodio pasado con la historia de Rahab, cómo ese Dios y la mención que ella hizo, Dios es arriba en el cielo y abajo en la tierra. Y ahora vemos que el mismo pueblo tenía la experiencia de ver ese poder de Dios. Sin duda alguna, ellos tenían la oportunidad de disfrutar la presencia real, palpable de Dios. Pero entramos en una sección de esta segunda idea que nos lleva a recordar. Después de que cruzan ellos el Jordán, Josué les pide, Pastor Farelos, una piedra, una roca a cada una de las tribus. Y con eso él hizo un monumento. ¿Qué iba a pasar cuando les preguntaran, ¿y esas piedras de qué son? Me parece que sería la respuesta más bonita del pueblo de Israel, el decir, nosotros estuvimos presentes, por eso la piedra nos recuerda la obediencia, nos recuerda la promesa de que Dios quiere estar y habitar con nosotros y como siempre va guiando a su pueblo. Es interesante, yo me imagino y tal vez no sé si nos hubiera tocado estar ahí, ¿no? Cada vez que pasáramos por donde estaba este monumento, observar lo que había hecho y tal vez nuestros hijos, ¿no? Nos preguntan, oye papi, ¿y qué representan esas piedras? No cabe duda que llama la atención, pero pastor, tal vez nosotros no estuvimos en ese momento preciso, pero el recordar, el leer, por eso es el recordatorio, ¿no? Ahora, creo que cada uno de nosotros hemos tenido un paso o un camino en el Jordán. ¿Cómo nosotros hemos reaccionado? Muchas veces nosotros queremos pasar ese Jordán, pastor, que ahora viene simbolizando, ¿no?, los problemas que pasamos día a día en nuestra vida. La vida en este mundo. Exactamente. Pero, ¿cómo poder atravesarlo? Es sencillo, a través de la ley, de la palabra de Dios, de guardar los mandamientos. Creo que a eso se está haciendo referencia a esta parte de nuestra guía, en el que cada uno de nosotros, si no estuvimos en el Jordán, pero nosotros tenemos el recordatorio de que Dios está día a día con nosotros. Amén, porque sin duda alguna el pueblo tuvo la experiencia, recordar, por ejemplo, las plagas de Egipto, recordar el arco iris, recordar el marco de las puertas en las casas de los israelitas cuando la muerte de los primogénitos. Ahora, hay una más que me llama la atención y que considero que no debemos olvidar, es el sábado. Amén, una de las señales, y ahí está enfatizado, o sea, pastor, el arco iris, el listón, la sangre, pero el sábado nos hace un recordatorio de la creación de Dios, amén, de la esperanza que nosotros tenemos y sobre todo lo que nos caracteriza a cada uno de nosotros. Estamos hablando de monumentos de gracia, que cada uno de estos monumentos en el tiempo, en la historia, en la experiencia del pasado, podemos ver también aplican para cada uno de nosotros. Y estamos llegando, Pastor Farelos, al final de la idea número 2, donde nosotros tenemos ahora que también compartir una respuesta, un emoji, y les invitamos a que puedan irse preparando desde donde nos están acompañando. ¿Quisieras, Pastor Farelos, compartirnos la pregunta para este episodio? Claro que sí, la pregunta que nosotros hemos estado desde hace ya un momento, entonces es cómo nosotros no podemos olvidar, tanto en lo individual como en lo colectivo, de las promesas de Dios. Muy bien, ahora vamos a comenzar a reaccionar. ¿Qué te parece? ¿Comienzas tú, Pastor, con tu emoji? Sí, puede ser. Mi emoji pues es la estrella, donde nos hace un recordatorio que Dios es quien ilumina y que es una promesa que constantemente tenemos. Para mí el emoji, pastor, es la estrella donde nosotros recordamos que Dios siempre está pendiente de nosotros. Amén, excelente, qué bonita reflexión, Pastor Farelos. Yo voy a usar un emoji un poco práctico, es un templo, pero este templo, porque hay algunos emojis que tienen algunos templos, el que yo voy a usar tiene una cruz,
tiene un corazón en el centro y abajo tiene unas puertas. ¿Por qué? Porque este templo tiene el símbolo de presentarnos el plan de redención a través de la cruz de Cristo, el corazón restaurado de todos los que aceptan a Cristo y la puerta de acceso para los que quieren ser salvos por la gracia de Cristo. Ojalá que también ustedes puedan compartirnos su emoji, puedan compartirnos su respuesta a esta pregunta. ¿Por qué esto nos ayuda a que no olvidemos? Porque justamente hay una labor muy especial que el Espíritu Santo también hace en nuestra vida y es recordarnos. Y hay cosas que Jesús dejó instituidas para que podamos nosotros recordar. Es muy importante la práctica de la comunión con el Señor. Hay algo que sucede dentro de los templos, que es la referencia de mi emoji, y es que todos tenemos la oportunidad de vivir una relación con Dios. Hemos hablado de que el propósito de Dios no era llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, sino de que en su peregrinaje a la tierra prometida, el pueblo aprendiera a depender de su Dios. Pastor Farelos, estamos llegando a la idea número 3. ¿Quisieras hablarnos un poquito al respecto? Alegrémonos en él. Creo que es el cumplimiento. Vemos vemos dos generaciones, por eso al inicio, ¿no? Vemos las dos generaciones. Sin embargo, la primera es de la esclavitud a la libertad, y la segunda generación creo que es, y podemos entenderlo de esta manera, cómo Dios entonces te saca de andar errante, de andar de nómada, y te va a colocar en la tierra prometida. Esa era la segunda parte del cumplimiento de pasar el río Jordán. Exactamente. Y en esto el pueblo tenía que vivir una acción muy importante, no olvidar. Estamos hablando de no olvidar. La Biblia, por ejemplo, nos habla, cuando vemos nosotros acerca del servicio de la comunión, haced esto en memoria de mí. Esto nos recuerda, y cuando hablamos nosotros del servicio de comunión, la Biblia dice: cada vez que comáis este pan o bebáis esta copa, la muerte de Jesús anunciáis hasta que Él venga. Un recordatorio. También encontramos que se nos menciona al Espíritu Santo como una influencia. Dice, Él le recordará lo que ustedes han de hacer y les guiará a toda verdad. En este proceso, pastor, hay algo que se ha convertido en un desafío y que antes de llegar a la parte final yo quisiera reflexionar. Muchas veces nosotros los recordativos los vemos como que si fuesen situaciones que nos sacan en cara, ¿no? De que decir, no, acuérdate de esto porque yo te ayude en esto. En esta generación muchas veces se malentiende el hecho de que si Dios nos permite recordar el pasado es porque hizo algo por nosotros para cuestionarnos. Y no es así. Al contrario, recordar lo que Dios ha hecho en el pasado, los monumentos de su gracia, son para confirmar y ratificar la gracia misericordiosa de Dios. Sí, creo que allí es donde cada uno de nosotros, pastor, como creyentes, y cada uno de los que estamos viendo y escuchando esta parte, nos lleva a pensar y recordar cómo Dios se ha dirigido hacia nosotros. Los monumentos que nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras, pastor. Ahora, ¿qué es? Si nosotros viéramos cómo Dios ha guiado nuestra vida. Yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué monumento, pastor? ¿Qué monumento pusiéramos nosotros de las veces que Dios nos ha salvado? Uh-huh. Porque así como el pueblo de Israel, tal vez en dos generaciones diferentes, pero Dios allí estuvo al cuidado, Dios estuvo allí pendiente. Ahora, si tuviéramos nosotros que levantar un monumento de cómo Dios nos ha librado, de cómo Dios nos ha cuidado, ¿qué monumento levantarías tú? Creo que allí es donde lo que nosotros entendimos, el día sábado. Amén. El recordatorio más hermoso que tenemos de un Dios creador, un Dios redentor y un Dios salvador. Y esto aterriza, Pastor Juan Carlos, en el hecho final del Salmo 66:6. Convirtió el mar en tierra seca, dice el salmista, por el río pasaron a pie. Alegrémonos pues en él. Querida Amén. Familia espiritual, Dios ha hecho tantas cosas y la reflexión que tú nos has llevado a pensar es sin duda muy puntual, muy objetiva.
el ver que cada uno de nosotros, si es así, tendríamos un monumento que nos recuerde lo que Dios ha hecho por nosotros. En este episodio hemos visto monumentos de su gracia, Pastor Farelos. Y querida audiencia, pastor, también quisiera ya concluyendo. Así como Dios le dio indicaciones de cómo pasar el Jordán, si nosotros queremos ir a la tierra prometida, cada uno de nosotros también podemos obedecer. Repito, las leyes no son cadenas. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, nos da a nosotros libertad, nos da a nosotros una forma de vivir sin ser esclavos, sin estar atados. El obedecer a Dios a nosotros nos hace feliz y libres. Amén. Qué hermosa reflexión, Pastor Farelos. Querida familia, esperamos que este episodio haya sido de mucha bendición para ustedes, monumentos de gracia. Queremos ir concluyendo e invitarles a que no se olvide de que cada lunes tenemos una cita en punto de las 7 p.m. a través de nuestras plataformas digitales en Facebook y YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas y por supuesto a través de la página oficial de nuestra Unión Mexicana de Chiapas. Les esperamos en el próximo episodio. Pastor Juan Carlos, muchas gracias por habernos acompañado. Esto ha sido Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado